Y me dicen que Ujú. alguien escribió que en otro momento sí le pasó y que dio el correo y santo remedio. Ok, Entonces, voy a mandarles ese aviso primero. perfecto. Ok, Gracias. listo, listo. Voy a apagar mi cámara y a silenciar mi micrófono, por si tengo que grabar Perfecto. algún audio. Gracias, gracias. Ok. Buenas tardes, buenas noches. Iniciamos hoy el módulo 3. Es interesante cómo a algunos les causó conflicto entrar a la sesión y a otros no nos causó conflicto. Bueno, el colmo sería que me causara a mí conflicto, pero todo es posible en la viña del Señor y también en la vida. Sin embargo, estamos aquí quienes, quienes ya llegamos y quiero agradecer su presencia, su estar aquí, su insistir, nuestro insistir en seguir profundizando y avanzando. Mm, no sé, es un poco extraño el iniciar. Sí, gracias, Teresita. Veo que usted entró con el correo. Carla se le pidió que también diera esa opción de que solo escriban el correo para entrar. No sabemos por qué a veces cuesta más alcanzar algo para algunos que para otros. Y habría que ver a las personas que se les está dificultando o se les ha dificultado entrar, cómo fue la relación de estas personas con su papá y su mamá, qué había en ellos que cuando se acercaban a papá y a mamá, algo hacía que ya fuera papá o ya fuera mamá, los rechazara. Recuerdo una historia de una niña de 3 años que le pusieron vestidito nuevo y llegó el papá y la niña corriendo quería para abrazar al papá y el padre la para en seco y le dice no te acerques. El papá era mecánico y su vestimenta estaba llena de grasa, sus manos llenas de grasa y no quería ensuciar a su hija. Ese evento marcó a esa niña, por supuesto. Entonces, los eventos que nos marcan a veces pareciera que no son tan importantes. Ahora pienso que si ese hombre hubiera sabido de constelaciones, a lo mejor corre por una sábana y le dice, espera, espera, ven, y ya rápido se lava las manos y responde de otra manera para satisfacer esa necesidad de esa niña de contacto físico, de muestra de amor. Pero cuando éramos pequeños y las otras personas mayores no sabían de constelaciones, no sabíamos. Entonces es fascinantemente interesante cómo, cómo eso que nos fue marcando va haciendo que respondamos a la vida de determinada manera. Han llegado a mi casa 3 gatitos adultos y después llegaron 4 gatitos no adultos, recién nacidos. Y la personalidad de cada uno de ellos es fascinante observarla. Y me imagino que así es papá, mamá con los hijos, donde tal vez se lleven mejor con uno que con otro, con el que se parece a mí o porque se parece a mí, lo rechazo. Y como nos rechazan, rechazamos. Y ahí nos vamos llevando la vida haciendo lo que nos hicieron. Y aquí en constelaciones familiares y en constelaciones familiares fenomenológicas, lo que vamos a continuar viendo es
cómo esos sucesos nos van marcando y nos toca a cada uno de nosotras, de nosotros, desmarcarlos. Recuerden que cuando alguien me dice algo y yo respondo de una manera exagerada, es que hay una herida que la otra persona está tocando. Porque cuando ya lo solucionamos, me pueden decir o hacer lo que normalmente hacen y ya la respuesta no es la misma. Entonces, no sé si ya entró Carla, ya entraron las demás personas. La vida sí. Maestra, aquí estoy. Yo no me he salido, nada más que estoy atendiéndolos en el chat de WhatsApp, pero creo que tiene que ver con una actualización que hizo Zoom y con que además está pidiendo que la gente tenga cuenta en Zoom. Entonces ya ahorita termino. Siga usted tranquila. Ahí más bien me disculpa cuando la tenga que interrumpir, pero sigamos a ver cómo les ayuda a los demás. Ahí ya han ido ingresando. Ajá. Han ido ingresando, perfecto. Bueno. Y la cosa es que sí, vamos a ver presentaciones y me gustaría que ya estuvieran quienes van a participar antes de iniciar la presentación. Quizá... porque sí, digamos, para la única, digamos, voy a explicarlo, disculpen el inconveniente. Sí fue una actualización que hizo Zoom, ya pregunté, y además de eso, sí tendría que ir a las configuraciones a quitarle un check que ahora aparecen de manera automática. Y no me deja hacerlo con la reunión iniciada. Entonces, vamos a salirnos todos. Deme un momentito porque Graciela estaba con la situación y ya lo resolvió. Estoy preguntándole cómo lo hizo ella, pero creo que tiene que ver con que todo el mundo tiene que tener ahora cuenta en Zoom. No, bueno, si el cheque automático se puede deschecar, no todos tienen por qué tener Zoom. Pero lo que sí veo es que nos va bien con que todos tengan cuenta en Zoom porque entonces tienen que ingresar autenticados, ¿los ve? Todo el mundo con el nombre. No pueden entrar con seudónimos, digamos. ¿Me explico? Vea, todo el mundo está con el nombre. Claro. ¿Ves? Ajá. Graciela dice que tuvo que anotar el correo y la contraseña de ella. Eso es. Entonces, eso es importante, digamos, para efectos también de la formación, porque todos estamos ingresando con nombre y apellido para poder entrar. Yo no ingresé con nombre y apellido. No, porque usted es dueña de la cuenta. Ay. Era irónico, sarcástico, diga. Sí. No era para que supieran que soy la dueña de la cuenta, sino para que dijeran cómo le hizo Gloria. Pero sí, hay que ser dueños. Aquí estoy leyendo un mensaje de Alicia que dice: Gloria, y también nuestros padres lo hacen desde el no saber, desde la ignorancia, el desconocimiento y desde el amor que nos tienen. Claro, porque el papi lo único que no quería era no ensuciar el vestido de su hija, qué detalle. Sí, pero a la hija eso no le, digamos que no lo pudo ver en ese momento. Espero que en terapia ya lo pudo asimilar, procesar y ver. Entonces, se encendió el bombillo sensible, quiere decir que sí, lo resolvió esta persona. Viene, qué interesante estos medios tecnológicos que nos... Fue allá por 1980, un amigo me dice: Gloria, nos van a poner chips. Todavía no estaban de moda las tarjetas de crédito. El dinero va a ser plástico. Me anticipó todo lo que está sucediendo 20, 40 años después. Impresionante. Y yo pienso, ¿y se fijarán todos en los billones de personas que somos en el mundo? ¿Somos importantes todos? Y entonces
La respuesta es no, Gloria, no todos son importantes. Tú no eres importante para ellos. Los que son importantes son los mandatarios, los que causan problemas. Bueno, eso me digo. Espero no causar problemas. Creo que ya he causado problemas. No tanto yo, sino el movimiento. Porque resulta que el bueno no es tan bueno ni el malo tan malo. Y eso a veces no estamos listas las personas para asimilar eso. Entonces, gracias por sus comentarios. Y gracias por resolver y compartir el correo y la contraseña de sus correos. Y yo me pregunto, ¿para qué quieren saber mi contraseña? ¿Qué van a hacer con ella? ¿Y quiénes son ellos? Por cierto, el lingui.com es un traductor y un día se me ocurre hacer una observación de una traducción que estaba ahí y me comuniqué con el personal y me respondió una joven diciéndome que quien traduciera una máquina y que la máquina no corregía. Dije, Dios mío, esto suena a ciencia ficción. Por supuesto, nunca más volví a corregir a Lingui porque es un traductor inteligente. Yo no soy tan inteligente. Soy inteligentemente diferente, espero. En fin, ¿cuántas personas faltan para entrar, Carla? Maestra, ya quedan solo como 2. Ya todo el mundo lo ha estado logrando, Ah, por muy dicho. bien, muy Sí, bien. vamos muy bien, vamos muy bien. Sí, recuerdo una canción que cantábamos de niño. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. 2 elefantes, así siento aquí. Disculpen que nos estoy diciendo elefantes a todos. Por cierto, sacaron un meme de qué resistente la tela de la araña, que resistía soportar el peso de 10 elefantes. Claro, Maestra, era para que los niños tengamos a contar del 1 al ya, 10. Diga. ok, yo creo que ya Claro. estamos, solo estamos esperando a una compañera, pero yo creo que ya podría iniciar mientras ella ingresa y que cualquier cosa que la partecita que no mire, que dice, la puede oír cuando esté grabado, ¿verdad? Y cuando ya esté público. Más bien agradecerles a todos la paciencia, a la maestra, el tiempito que ha hecho mientras inicia, pero ya todos estamos, nada más. Ajá, nada más Claro. para, voy a recordarles, perdón, maestra, a los que acaban de ingresar, que Ujú. estamos en módulo 3, ¿verdad? Entonces, que es importante que tomen en cuenta que para estar acá deben haber llevado módulo 1 y módulo 2. Y recordarles también que la maestra nos indicó en algún mensaje enviado que los de módulo 3 podemos sí ir a repasar cuando queramos módulo 1 y módulo 2, ¿verdad? El día martes o el día miércoles, pero si hay alguien de módulo 2 o módulo 1, bueno, quisiéramos que no esté aquí para que no se confunda y no, ¿verdad? Pensamos que esa es como la razón, ¿sí? Es posible, sin embargo, invariablemente llega la tía que vivió en España y que resulta que estudió 10 cursos y yo no sabía, y, en fin, siempre hay excepciones. Pero confiamos que quienes estamos es porque necesitamos estar y vamos a seguir aprendiendo. Y muchas gracias por estar presentes y por dedicar este tiempo. Porque recuerden que para decirles sí a algo, le dijimos no a todo lo que está ahí afuera, incluyendo la cama. Entonces, bien, vamos a iniciar con la clase. Where are you? Ajá.
Entonces, aquí. Ay, vamos a ver esto de, ¿sabes cómo nace un paradigma? Un paradigma, un patrón de conducta, una dinámica familiar oculta. ¿Cómo nacen? Vamos a ver. Un grupo de científicos colocó 5 monos en una jaula, en cuyo centro pusieron una escalera y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a golpes. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. ¿Por qué no subían? Porque el dolor del agua fría era demasiado. Entonces, para evitar eso, se quedaban con no comer esas bananas. Entonces los científicos sustituyeron uno de los monos. La primera cosa que hizo, sí, claro, fue subir la escalera. Y rápido lo bajaron los demás, quienes también le dieron tremenda golpiza. Después de suficientes golpes, el nuevo integrante del grupo ya no subió más la escalera. Aprendió, aunque nunca supo por qué lo golpearon. Sustituyeron a un segundo mono y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo golpeando al novato. Cambiaron al tercero y se repitió el hecho. Lo volvieron a golpear. Finalmente sustituyeron al cuarto, el último de los veteranos. Los científicos quedaron entonces con un grupo de 5 monos que, aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría, continuaban golpeando a aquel que intentara llegar a las bananas. Si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué le pegaban a quien intentaba subir la escalera, con certeza la respuesta sería, no sé, las cosas siempre se han hecho así aquí. ¿Te suena conocido? Reflexiona sobre esta historia, pregúntate por qué estamos golpeando, por qué estamos haciendo las cosas de esta manera. ¿Será que las podamos hacer de otra forma? Albert Einstein dice que solo hay 2 cosas infinitas en el mundo: el universo y la estupidez humana. ¿Comentarios? De momento no hay, maestra, el que usted leyó y nada más. Bueno, es que es profundo lo que estoy diciendo, porque quiere decir que en cada sistema familiar, sin saberlo por qué, se hacen las cosas de esa manera. Porque en un principio a los monos les echaban agua fría. Y así nace el racismo, así nace el rechazo hacia cierto tipo de personas. Carla, comentan que todavía no entra alguien a la sesión.
Carla. Señora, es que estaba, perdón, atendiéndole una llamada a Margarita que dice que no lo ha logrado. Entonces iba a ayudarle por WhatsApp. Dígame. No, que Diala tampoco ha podido entrar. Sí, 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 sí. Esas son las dos que hacen falta. Voy a llamarlas. Creo que es que no tienen cuenta en Zoom. Ujú. Ujú. Ajá. Era, Le leo el comentario que hay, maestra, en el chat. por favor, sí. Ok, Lucía escribe, es como querer obtener algo diferente aún si sigues haciendo lo mismo, aunque no sepas porque sigues haciendo eso, aunque no sepas, debe ser por qué sigues haciendo eso mismo. Ujú, ujú. Sí. Hasta que alguien nos hace la observación de por qué no lo haces diferente. Sí. Hacerlo diferente. ¿Cómo cuesta hacerlo diferente? ¿Cómo cuesta volver a empezar? Muchas veces. Gloria, Dime. ¿cómo participa uno? ¿Abre el micrófono o levanta la manita? Como en este momento, como estamos esperando a que entren más personas, puede ser con micrófono. Adelante. Estaba pensando si también eso es válido cuando uno, digamos, toma decisiones en la vida, pero de manera inconsciente y no sabe de dónde vienen esos patrones, Correcto. ¿verdad? O sea, y una cree que va ahí, bueno, yo me imaginaba que iba contracorriente cuando tomaba decisiones al permanecer en una relación, pero era basada sobre la creencia de lo que ya venía en mi familia. O sea, era yo pensando que estaba haciendo las cosas diferente, pero digamos, estaba haciendo lo mismo, ¿verdad? Ujú. Pero en lo distorsionado de la realidad, yo creía que estaba haciendo algo diferente a mi clan femenino y me terminé sumando a lo que ellas venían haciendo. Correcto. Pero yo no me entero hasta que llego a constelaciones y lo empiezo a ver, digamos, de manera sucesiva en la línea, digamos, de transmisión. Es impresionante cómo nos transmitimos comportamientos, creencias, actitudes, rechazos, aceptaciones, sin darnos cuenta, sin saberlo. Sí, claro, Rosey. Sí, sí. Y empieza de esa manera, con 5 monos en una jaula, metafóricamente hablando, por supuesto, donde algo sucede y los demás, sin haber vivido la experiencia de recibir el agua fría, empiezan a evitar que los monos suban la escalera y a golpearlos. Sí. Y Bueno, maestra, le leo dos. sí, Hay de Marisol pregunta, ¿será acaso por lealtad inconsciente al clan? así es, así es. Sí, para pertenecer, en este caso, eh, volviendo a lo de los monos, por supuesto, para pertenecer a ese grupo de monos, había que no dejar que subiera el mono por las bananas y golpearlo, sin saber por qué, por supuesto. Y Y el Alicia segundo, dice, ajá, Alicia escribe, gracias, yo reconozco el patrón de la exigencia que me viene de mi familia y como sigo haciendo las cosas iguales e inconscientemente repito ese patrón. correcto, Ujú. Elisa correcto. tiene la mano levantada, maestra. Sí, por favor. Adelante, Elisa. Mm. Elisa, Elisa no se le está entendiendo, suena interrumpido. Aló, aló. Sí, ahora sí, ahora sí. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Gloria. Vieras que con respecto al tema de lealtades, que un caso muy particular que no hemos podido tratar por el lado constelaciones,
el esposo de una clienta mía cae con depresiones, ¿verdad? Entonces, él es como un poco resistente pues a todas estas cosas y entonces empieza a tratar por psiquiatría y psicología, ¿verdad? Un par de veces que yo lo vi, llegamos al hallazgo que después a los meses llegó con la psicóloga de que él tiene una lealtad con la abuela, ¿verdad? Entonces yo le empecé a dar flores de Bach para tratarlos supuestamente la depresión, pero en realidad le estaba tratando otras causas emocionales de eso. Y la semana pasada tiene hace como 15 días, 3 semanas, le sale un quiste, como un absceso en la zona del ano, ¿verdad? Que pues a nivel de biodecodificación viene siendo que cosas que él no suelta, ¿verdad? Más o menos 4 o 5 meses antes tuvo un accidente que se quebró un vidrio y también se cortó por ahí. Y después al tiempo le sale el absceso, bueno, tuvo que ser operado y todo. Él resiste la muerte del papá, o sea, él, por ejemplo, en la casa, en el cuarto con la esposa, tiene un retrato del papá de 2 metros por 2 metros, ¿verdad? Y él resiste, por ejemplo, siempre pasar por el frente del hospital donde murió el papá, etcétera. Y resulta que esta vez lo internan de emergencia y lo operan y demás. Y está en el mismo hospital, en la misma habitación y en el mismo número de cama donde fallece su papá. Ajá. Entonces, bueno, nos estaba conversando con la esposa, ¿verdad? De que es una forma en la que pues el destino, Dios, el universo, ¿verdad? Lo hace enfrentarse con eso que él no quiere soltar, que es la muerte del papá, pero a la que él le viene siendo fiel es a la abuela que también se casó con un hombre mayor y en viuda siendo muy jovencita y que se resiste, o sea, nunca acepta que el esposo murió porque la dejó, no sé, con 30 años, 28 años, como con con una marimba de chiquitos. Entonces, la pregunta mía evidentemente es una lealtad, ¿verdad? Igual él no quiere todavía o no ha hecho el insight como para tratarlo por constelaciones. Y de igual forma, él es, o sea, no necesariamente yo tengo que ser fiel al linaje femenino, a mi linaje femenino, sino que yo puedo ser fiel a una persona del linaje del sexo opuesto. Correcto. Correctísimo. Así es, Elisa. Nos vamos turnando también, creo que por edades también. A veces vamos a ser fieles a la familia de mamá y a veces a la familia de papá. Y en la evolución del caso de él, ¿usted consideraría, por ejemplo, Gloria, que la esposa haga la constelación, digamos, de la fidelidad de él con su ancestra, o dejamos que él siga en su proceso de evolución, de entender lo que está pasando hasta que él quiera constelarlo? Yo sugeriría que ella trabaje lo suyo. Siempre queremos que el otro cambie. La que necesita y necesariamente necesita cambiar somos nosotros, soy yo. Ujú. Y si en ese cambio el otro me dice, la otra persona me dice, Gloria, ¿qué estás haciendo? Porque te veo bastante bien, entonces puede tal vez suceder algo, tal vez. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Con gusto, Elisa, gracias a vos. Maestra. Carla, comentaban que, dime, Dialá estaba esperando ser admitida, ¿ya entró? Sí. Dice ¿Sí? Lucía, y si hacemos las cosas diferentes, nos volvemos la oveja negra del clan. Y dice, escribe bienvenida a las ovejitas negras. Claro, oveja negra significa para mí
alguien que lo hace de diferente manera, pero ¿saben qué? No somos tan ovejas negras. Allá por, no sé, tal vez 1900, 1800, 1700, ya había muchas ovejas negras que se fueron perdiendo en el camino y que ahora nosotros, los que estamos en esta frecuencia, volvemos a sintonizarnos con aquello no resuelto del sistema familiar, con la consigna de buscar estar de otra manera. Sí. Sí, eso sí. Entonces, ¿algún otro comentario? No, maestra. Bueno, vamos a ver, apareció. No, ninguno. Sí. Bueno, continuamos. ¿Cómo nace el paradigma? Ya saben, sucedió algo hace 50 años, hace 20, hace 100 años, a veces más, a veces menos, y venimos repitiendo situaciones de rechazo sin saberlo por qué. Eso es lo que la primera filmina que acabamos de ver. ¿Algún otro comentario, Carla? Ajá. Diego escribe, por instinto natural, los monos pudieron seguir alimentándose naturalmente de las bananas, si no interviene el científico, quien es ajeno al clan de los monos. Me pregunto si ese científico puede representar a esa fuerza mayor en mi vida. Es posible, claro que sí. Y no solo la fuerza mayor, esas lealtades que hacen que uno responda de determinada manera ante determinadas situaciones. Por supuesto. Y es que las fuerzas mayores están, para mí, íntimamente ligadas con ese destino con mayúscula de cada sistema familiar. Sí. Interesante, Diego, que el científico sea el equivalente a la fuerza mayor, por supuesto. Por supuesto. Y para poder asimilar toda esta información, pónganse cómodos, por favor. Levanten las piernas, acomódense bien, a gusto. Tan a gusto que tal vez se queden dormidos y está bien. Confieso que en algunas clases por Zoom, yo como alumna, lo confieso, yo pecadora, me he quedado dormida. Y cuando he despertado es porque empiezo a escuchar, bueno, muchas gracias maestra, muchas gracias maestro, buenas noches, buenas noches. Digo, uy, ya se terminó la clase. Confío que en mi estado teta, beta, delta, algo se quedó grabado, pero bien. Vamos a ver, continuamos con la segunda parte de la clase. Tiene que ver con el pensamiento sistémico. ¿Qué es? El pensamiento sistémico. ¿Qué es? El pensamiento sistémico propone una mirada total. Es integrador tanto en el análisis de las situaciones como en las conclusiones que nacen a partir de ahí. Plantea soluciones en las cuales se tienen que considerar diversos elementos y relaciones que conforman la estructura de lo que se define como sistema. Así como también de todo aquello que conforma el entorno
del sistema definido. Es decir, el pensamiento sistémico está relacionado con el contexto, con los procesos, cómo estos se influyen mutuamente. Vamos a ver si podemos enfatizar un poquito. El pensamiento sistémico está relacionado con el contexto, con los procesos, cómo estos influyen mutuamente. Cómo se forma la conciencia colectiva y cómo el observador influye sobre lo observado. Todo esto como un todo. La gatita que acaba de tener gatitos ya pasó el periodo de lactancia y la naturaleza sigue su curso y ella ya está lista para tener otra cría. Ella, yo no, ¿eh? Entonces, es muy interesante ver, porque empezó con un llanto, un clamor impresionante. Yo ya lo había escuchado en algún momento de mi vida, pero no lo identificaba. No lo identificaba como la hembra llamando al macho. Y entonces dije, Dios mío, voy a tardarme unos días en llevarla a operar. Y decidí, y esto se los comparto por cómo el observador influye sobre lo observado, decidí tranquilizarme. Decidí mentalmente decirle, entiendo tu biología, entiendo tu cuerpo, entiendo que quieres un macho. Sin embargo, no puedo satisfacerte, no voy a dejar que salgas. No es cierto que lo dejo bajo tu responsabilidad, no es cierto, me estoy mintiendo a mí misma. Sin embargo, me tranquilicé y le dije, tranquila, mañana vamos, pasado mañana vamos a que te operen. Porque confieso que hice un movimiento de constelaciones para ver cómo se sentía Ámbar si le quitaba la posibilidad de volver a quedar embarazada. Y la representante me dijo que estaba bien, que estaba bien, que ya había vivido esa experiencia y con una vez para ella era suficiente. Y esto lo hice ciega, este movimiento. No le dije a la persona, supongamos que es Carla, Carla, vas a representar a una gatita y dime si quieres quedar embarazada o no. Porque si lo planteo de esa manera, uno puede dar respuestas desde la parte humana de sí quiero o no. Dice que no, que quiere seguir teniendo bebés. Y hacerla ciega, para recordar, no se dice el tema a tratar hasta después de que se dan todos los movimientos y se dice lo que se tiene que decir. Entonces, con esa tranquilidad, puedo hablar de tranquilidad. Mañana voy a llevar a Ámbar a que la operen. Sin embargo, mi comportamiento de observadora influye en ella para que se tranquilice. Eso sí se los puedo decir. Entonces, esto va en línea con la propuesta de que si yo cambio y yo estoy en mi centro y yo estoy tranquila, mi alrededor va en algún momento a estar tranquilo. Maestra. Carla. Landy pide un ejemplo de pensamiento sistémico. Es lo que hacemos en constelaciones. Fíjense, se relaciona con el contexto, la familia,
con los procesos donde el papá, supongamos que este papá se fue y el que el papá no se haya quedado en la familia, por supuesto, va a influir en los hijos, pero va a influir también dependiendo de la personalidad de cada uno de los hijos. Volviendo a mi experiencia con los gatitos, mi pensamiento sistémico es de que Ágata es de un papá y una mamá que nunca voy a conocer. Ágata en octubre del año pasado cumplió 5 años. Llegó a mi vida el 15 de enero del 2019. Cuarzo en octubre cumplió 1 año, llegó de 5 meses en el 2020. Y Ámbar llegó en febrero. Y Ámbar llegó en marzo de este año, 2021, con la situación embarazada. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? El proceso que veo es cómo entre ellos se relacionan de determinada manera, cómo el que Ámbar estuviera embarazada marcó una diferencia en el cuidado de mi parte hacia ella, de estar atendiendo sus necesidades primero antes de las de Ágata y Cuarzo. Pongámoslo en una familia, está la madre de familia, está el padre y tienen 3 hijos. Y el primero lo dejan un poquito rezagado porque nació el segundo y después dejan un poquito al margen al primero y al segundo porque nació el tercero. Entonces, todo está relacionado con el todo. Y el pensamiento sistémico, por se habla de terapia sistémica, de constelaciones familiares, porque todos nos influimos en todos. Y cuando un miembro de la familia empieza a comportarse de diferente manera, sin proponérselo, empieza a influir en los demás. Espero haber sido clara en el ejemplo, Landy. El Andy dice muchas gracias, entonces supongo que sí. Y por eso, al poner orden en nuestro sistema familiar, donde el papá es el papá, la mamá es la mamá, el hijo es el hijo, es curioso, pero obra milagros. El otro día llega alguien a sesión conmigo y habla de su mamá y habla de otra manera que entendió a su mamá por primera vez en los últimos meses, desde mayo para acá. Y al día siguiente me escribe y me dice: Gloria, cuando fui a la sesión no tenía trabajo. Saliendo de la sesión tuve oferta de 3 trabajos. Es que cuando nos ponemos en orden, cuando ocupamos nuestro lugar como hija, como hermana, como prima, como sobrina, nieta, los roles que tenemos dentro del sistema familiar, algo termina por acomodarse allá afuera también. A veces no es así de rápido. A veces sí. ¿Puedo hablar? Sí, Rosé. Hoy tengo ganas de hablar. Se escuchó como una canción. Es que tal vez para compartir, a veces uno cree que, bueno, yo creía que, por ejemplo, separándome del papá de mi hijo, habían cosas que en automático la dinámica entre mi hijo y yo iban a cambiar, pero yo tengo que hacer un esfuerzo para reconocer que Tanto hizo el esfuerzo que dejé de escuchar. hacer toda esa sinergia y todas esas relaciones en esa... Rosé, se perdió parte de la información, quedó en silencio. Quedamos donde dijiste que pensaste que separándote del papá de Joaquín ibas a
algo más y ahí, Ok. ya ahí. Ujú. Ok, que pensando que haciendo ese movimiento en mi familia, las cosas iban a cambiar inmediatamente y más bien después de eso fue un proceso de acomodamiento y de reconocimiento de que esos vínculos siguen generándose entre nosotros y que el poderlos ver, reconocerlos, también permite que la situación en el vínculo que tengo yo con Joaquín sea mucho más fluido. Es como ver el sistema, es cómo nos impactamos entre nosotros, aún sin que exista inclusive una convivencia física, digamos, por ejemplo, en este caso de papá y mamá. Y a mí, digamos, constelaciones me impactó un montón porque es precisamente reconocer cómo a veces comportamientos tan concretos, por ejemplo, de Joaquín, tenían que ver con mis emociones dirigidas hacia su papá y probablemente de las emociones de su papá dirigidas a mí también, aunque ya no estuviéramos viviendo juntos en lo concreto. Esa es la forma en la que uno puede ver cómo el sistema, cómo somos uno y cómo no, al vincularnos y al generar un vínculo que va a ser para siempre, que es ser el papá y la mamá de Joaquín, nos impacta, ¿verdad? Y ya una, o al menos una de las partes reconociéndolo, poderlo, poderlo, poderlo poner al servicio de esta familia para que las cosas fluyan de alguna manera distinta. Eso sería. Entonces, resumiendo los 6, ¿cuál es el mensaje de su intervención? Ah, no, que estamos muy bien. No, pero aparte de eso es cómo el poder, digamos, hacer el análisis de la familia como un sistema y cómo nos interrelacionamos ya somos uno por haber generado un vínculo que va a ser para siempre y reconocerlo y darle lugar y no más bien enojarme con esa parte del sistema que ya físicamente no está con nosotros, pero que sigue influyendo y que sigue siendo parte de la dinámica de la familia aunque él no esté, ¿verdad? Y cómo también darle ese lugar, reconocerlo, yo también reconocer cómo él me afecta aún sin estar cerca de mí, es muy valioso para mí, porque entonces hace que yo tenga que asumir la responsabilidad de este sistema, de lo que me toca, ¿verdad? Y como devolverle a cada uno como las tareas y reconocerlo, ¿verdad? No asumir algo que no es mío. Lo que hablábamos, vos y yo, Harold no va a cambiar. Y ya dije todo el clan de mi familia ahí, cualquier cosa, esto es confidencial, pero lo que quiero decirte es, sí, Harold es parte de mi familia, es parte de este sistema que formamos, pero el que yo pueda reconocer que él no va a cambiar en ciertas cosas, eso es como darle un lugar, darle un respeto de lugar a él y también reconocerlo yo y no asumir una responsabilidad que no me toca, sino estar bien yo con eso y poder estar también para acompañar a Joaquín en sus procesos. Entonces es muy rico. Sí, es cuando yo cambio y cambian los demás. Entonces el observador influye sobre el observado, todo esto como un todo. El todo determina la naturaleza de las partes. Y en el caso de la familia, el todo son los dos apellidos, papá y mamá. Y la familia paterna y la familia materna. El todo determina la naturaleza de las partes. Las partes no pueden comprenderse si se consideran aisladas del todo. Por eso la terapia, antes de la terapia familiar, antes de constelaciones, es curioso, la persona se veía aislada del sistema familiar y se le trataba como alguien aislado y el problema o lo tenía solo esta persona o el problema lo tenían el resto de la familia y la persona no tenía ese problema y no funcionaba
o no ha funcionado tanto como funciona ahora, como se empieza a mover las piezas de diferente manera, cuando decimos algo tan sencillo como me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá, y para mí está bien. Y no me veo como alguien aislado del sistema familiar. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes, siempre. Siempre hay una interrelación y siempre somos interdependientes. Por ejemplo, un auto, el cuerpo humano, la familia. Siempre. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos que se afectan unos a otros en función de una finalidad. Y entonces tenemos el sistema político, el sistema de agua y alcantarillado, el sistema de luz, electricidad, y que se afectan unos a otros en función de una finalidad. Tenemos el sistema familiar, por supuesto, el sistema legal, el sistema médico. Entonces, un sistema es un conjunto de dos o más elementos interrelacionados entre sí que trabajan para lograr un objetivo común, como el abrirle la puerta a Cuarzo. En un sistema, todo tiene que ver con todo. El todo es más que la suma de sus partes. En la familia, el todo, la familia es más que la suma de sus partes, más que papá, mamá, hijos, nietos, va más allá. En un sistema, el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configuran. Recuerdo que una niña en aquel entonces tendría como 4 años, le pregunta a su papá, papá, ¿eres feliz? Porque si tú eres feliz, yo soy feliz. Mamá, ¿eres feliz? Porque si tú eres feliz, yo soy feliz. Hermana, ¿eres feliz? Porque si tú eres feliz, yo soy feliz. Abuelita, ¿eres feliz? Porque si tú eres feliz, yo soy feliz. A mí no me preguntó, yo no era parte de ese sistema. Aquí está como ella claramente dice, mi estado de ánimo depende de los demás. Si los demás están bien, yo estoy bien. Y eso lo dice el niño, la persona que se queda infantil, que nos quedamos. Yo también he estado ahí. Cuando crecemos, cuando somos adultos, yo no pregunto, ¿eres feliz para yo ser feliz? No, no es eso. Lo que digo es, yo estoy tranquila, yo puedo proporcionarme o buscar una felicidad, un bienestar armónico, y entonces puedo hacer tal vez que los demás se sientan de esa manera, porque sí estamos todos interrelacionados y somos interdependientes. Todos. Y todos nos necesitamos a todos. Es decir, cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás miembros del mismo. Cuando el cambio es favorable, es curioso, pero a los demás a veces no les conviene que uno esté en su centro y que esté armónico. Y van a buscar alterarnos para que estemos en la frecuencia anterior.
Recuerden que Nikola Tesla decía que si vislumbramos al universo como energía, vibración y frecuencia, todo es diferente. Y entonces, en determinado momento del día yo puedo estar en una frecuencia de tranquilidad, de armonía, en otra entro en una frecuencia de enojo, de arrebato, de inseguridad. Entonces son frecuencias. Y cómo me sostengo en una frecuencia es todo un malabarismo. Por eso nos encanta ver a las personas que caminan la cuerda floja, porque es un equilibrio para no caerse. Es un equilibrio para estar en la vida y no caernos en el enojo, en el miedo, en el susto. Y cómo me mantengo en equilibrio. Y para mí mantenerme en equilibrio es sentir a mi padre y a mi madre, en mi caso, detrás de mí. A veces los necesito como escudo, como protección. A veces los necesito como vigilias para que vean qué hay allá arriba. Entonces están en mi cabeza, pero no en mi cabeza, sobre mi cabeza, sino allá viendo. Así es como los veo a mis padres. Y como ya trascendieron este plano terrenal, no me pueden decir que no. El foco de atención está puesto en la modificación del sujeto a partir de la interacción con los otros. Esto es todo un reto, porque si yo estoy acostumbrada a estar malhumorada y empiezo a esta terapia, empiezo a observarme, empiezo a convertirme en el cambio que quiero que los otros tengan. Entonces, los demás, yo voy a interactuar de manera diferente con los demás y los demás tal vez digan, ¿ya está qué le pasa? Mandaron un escrito de la mamá que dice, deja de querer controlar a los hijos y al esposo y mamá choca el carro, muy bien, vete en bus y haz lo que tienes que hacer. Y el esposo, voy a ir de cacería, muy bien, Dios te bendiga. Y le preguntan qué pasó y ella reflexiona y dice, entendí que yo no puedo vivir la vida de los demás y no puedo controlarlo todo. Y en cambio sí puedo confiar en que cada quien va a responsabilizarse de sus acciones, de lo que hacen y no hacen. Todo sistema pertenece a un contexto, el medio que le otorga sentido a los intercambios. En este caso, el sistema familiar pertenece a un contexto socioeconómico, cultural, educativo. La familia pertenece, cada una de nuestras familias, quienes nacimos en una familia en la ciudad, otros en el campo, otros familia numerosa. Siempre hay un contexto. El país en donde nacemos, que hace que hablemos español y no hablemos otro idioma porque fueron los españoles los que vinieron a conquistar esta parte del mundo. Entonces, todo sistema pertenece a un contexto. El contexto define cómo debe ser entendida cualquier conducta o mensaje. Volviendo a lo que vimos de los monos, el contexto era la escalera, eran los bananos, era el agua fría. Y entonces ese contexto de banana, escalera, agua fría define la conducta.
y cómo debemos entender esa conducta de los monos. Las conductas no tienen el mismo significado en todos los contextos. Carla, ¿se está grabando? ¿Cómo? Maestra. ¿Se está grabando la clase? Sí, ¿por qué? Carla, ¿Me escucha? estaba grabando, por eso pregunté. Sí, 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 sí se está grabando. sí, sí. Perfecto. Ok. Entonces, esto mismo de en este momento yo preguntar si está Creo que la maestra se salió, ¿verdad? De la clase. No, ahí está. Ah, ahí está, ya la veo otra vez. Sí, ya me vieron. Pregunta, ¿están viendo la filmina, la presentación o no? No, Es que sí me salí unos segundos. sí, sí, por eso yo vi que no está, que la habíamos dejado de ver unos segundos, sí. Wow, qué interesante. Justo cuando yo pregunto que si se estaba grabando y que si están captando, si estamos captando esto del pensamiento sistémico, porque tiene que ver con la terapia sistémica de constelaciones familiares. Esto ya es como se paró. Entonces, aquí. Bueno, voy a volver a repetir esto de el contexto define cómo debe ser entendido. Aquí. Cómo debe ser entendida cualquier conducta o mensaje. Y las conductas no tienen el mismo significado en todos los contextos. Esto es muy importante de considerar, por favor, cuando estamos con personas de otra cultura, de otro país, de otro idioma. Maestra. Donde, Carla. Y no solo de otro país, de otro idioma y de otro contexto, de otra familia, nada más. ¿Verdad? No No necesito ir importa si tan somos, lejos. no hay que ir tan lejos, maestra. No importa Bueno, si gracias. somos del mismo país y el mismo barrio. Correcto. Es nada más haber nacido en momentos diferentes, aún siendo de la misma familia, maestra. Ujú, Sí, sí, tienes razón, Carla. ujú. Por supuesto, es que en mi caso, como si viajábamos a diferentes, de México a Estados Unidos y diferentes ciudades y diferentes casas dentro de la ciudad en Saltillo, sí, claro, muy Y por bien, eso, maestra, muchas veces oímos a mamá y a papá decir, ¿verdad? Todos son, digamos, todos hijos del mismo papá, de la misma mamá, muchas veces, y aún así muy diferentes los hijos, ¿verdad? Pareciera que fueran hijos de diferentes familias, por decirlo de esa forma, y es cuando uno dice, bueno, es que la experiencia del momento de la concepción de ese hijo, de lo que estaba pasando con papá y mamá, no es la misma. Y ya eso, correcto, ya solo eso, hace que las conductas no tengan el mismo significado. por supuesto. Si no lo mismo que mamá esté esperando a un bebé cuando muere la mamá de ella, Ujú. a cuando está con otro bebé y la mamá está viva, por supuesto. Sí, por supuesto. En la teoría general de sistemas,
o en el enfoque sistémico, el énfasis está puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales y en las interacciones entre los miembros del sistema y los subsistemas que lo componen. Voy a regresarme a leer esto, porque es importante, en la teoría general de sistemas o en el enfoque sistémico, el énfasis está puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales. Entonces, cuando le decimos a papá, tú eres el bueno para mí, allí hay un proceso de comunicación. Cuando les decimos a los dos, lo que hay entre ustedes, lo dejo con ustedes, y para mí son importantes los dos, y a los dos los quiero y a los dos necesito, aquí hay ese proceso comunicacional. Y en las interacciones entre los miembros, entonces el menor que se consideraba el mayor resulta que ocupa su lugar, y eso ya va a haber. Antes de constelaciones, yo era la 2 de 3. En una de las primeras clases, la maestra Carola Diduch, mi primera maestra, nos hizo la pregunta, nos dejó de tarea que investigáramos cuántos hijos no nacidos había en nuestra familia. No nacidos, no reconocidos. Recuerdo haber llamado a mi madre porque ellos vivían en otra ciudad, o yo era la que vivía en otra ciudad. Y le digo, mamá, ¿perdiste algún bebé? Contestó el teléfono y inmediatamente pregunté, ni siquiera, hola mamá, ¿cómo estás? Y me dice, sí, hija, perdí uno antes de ti, porque es parte de la tarea de lo que estoy estudiando. Bueno, mamá, gracias. Y entonces recuerdo mentalmente haberle dicho a mi hermano mayor que yo no era la segunda, era la tercera. Es impresionante, pero la relación mejoró, cambió para una interacción más armónica entre él y yo, porque yo estaba ocupando un lugar que no me correspondía. Después hubo otros cambios también, pero aquí lo importante es que las interacciones entre los miembros cambian cuando uno ocupa su lugar. Entonces vamos a hilar toda la idea, por favor. En la teoría general de sistemas o en el enfoque sistémico, el énfasis está puesto en la dinámica de los procesos comunicacionales y en las interacciones entre los miembros del sistema y los subsistemas que lo componen. Si subsistemas, ya serían los nietos, los bisnietos, los hijos políticos, la familia política. Esos son los subsistemas. El enfoque sistémico permite comprender a una empresa como un conjunto de subsistemas interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Aquí sería el enfoque sistémico, permite comprender a una familia como un conjunto de subsistemas interactuantes e interdependientes que se relacionan formando un todo unitario y complejo. Lo que mencionaba Carla de no me necesito ir a otro país, a otra cultura para ver diferencias. En el mismo barrio, las diferentes familias. Aquí sería el conjunto de subsistemas. El subsistema de mi esposo, él diría el subsistema de mi esposa. Y entonces forman un todo unitario y complejo. Cada sistema, subsistema y subsubsistema desarrolla una cadena de eventos
que parte con una entrada y culmina con una salida. Esto sobre todo en las empresas, pero también se ve en las familias. Por ejemplo, Maestra, dime. hay una pregunta cuando usted termine la idea para que lo tenga ahí al pendiente. No, de una vez, por favor. Bueno, Adriana antes había comentado, yo soy gemela y somos muy diferentes. Cuando estábamos precisamente hablando del tema de las conductas. Y Ana pregunta, vamos a ver, bueno, hace un comentario y termina con una pregunta. Dice, mi familia materna desde mis abuelos, no recuerdo de qué murieron mis bisabuelos, han muerto de cáncer. Abuela muy joven, abuelo muy anciano, 2 tías, un tío y 2 tíos que han sobrevivido. Uno de los 2 a 2 tipos de cáncer. Podría pensar que el cáncer es la respuesta a algo más y no el cáncer propiamente la lealtad. Las dos cosas. Para el señor Hellinger, el cáncer es un rechazo a la madre. Profundizando un poco más, llegó a la conclusión de que es decirle a la mamá, no te necesito, primero me muero, primero muerta, dice esa persona, antes de reconocerte que te necesito, mamá. Y compartiendo con otra persona le decía que las personas que han muerto de cáncer o que han tenido cáncer pueden ser algo arrogantes, y observen y revisen, y son personas que pueden todo solas, sean hombres o sean mujeres. Y comentaba yo que solo un caso me ha tocado ver donde el cáncer era una manera para la hija, no tanto que mamá no te necesito, mamá te necesito tanto que muero de cáncer a la misma edad que tú moriste, dejando una hija de 15 años como tú me dejaste a mí de 15 años. Es el único que veo que pudiera ser otra dinámica detrás de eso. Primero muerta, dice la persona, que acercarme a ti, mamá, que reconocer que te necesito. Y otro caso con el colega Joan Garriga, que era la hija buscando acercarse al papá a través del cáncer. Interesante. ¿Qué más, Carla? No, maestra, no hay ninguna otra consulta. Bien. Recordemos, cada sistema, subsistema y subsistema, y así podemos decir subsistema, desarrolla una cadena de eventos que parte con una entrada y culmina con una salida. El proceso es lo que transforma una entrada en salida, que puede ser una máquina, un individuo, un programa, una tarea. Las salidas de los sistemas son los resultados de procesar las entradas. Estas pueden adoptar las formas de productos, servicios o información y ser la entrada de otro subsistema. Por ejemplo, trigo, molino, harina, pan, panadería. Y no lo puse, pero bueno, la harina es el producto final del molino, es la salida, pero es la materia prima entrada de la panadería. Y entonces en la familia sería hombre, mujer, pareja, hijo, otro hijo, hermanos, viene la otra esposa, vienen los nietos. Entonces la salida de uno es la entrada de otro. El hombre y la mujer que se unen tienen un hijo, ahí hay una salida. Sin embargo, la entrada, ese hijo para los nietos.
En la teoría general de sistemas, la salida de un sistema es la entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra salida ad infinito. Maestra, Dime. preguntan, ¿y si ese rechazo a la madre es inconsciente? Porque fueron huérfanos de muy pequeños, también puede ser el cáncer por eso. Sí, claro, hay un resentimiento. Y hay un yo no necesito a mi mamá. Por supuesto. Sí, claro. Todas las enfermedades son inconscientes. Y curiosamente la enfermedad está buscando sanarnos. Ayudarnos a enfrentar una situación. En el sistema familiar primero son individuos, el hombre, la mujer, que se unen y tienen un hijo, donde todos se afectan a todos, ad infinitum. Solo que no están solos. Él viene de un sistema familiar, ella viene de otro sistema familiar. Se unen para conformar un nuevo sistema familiar. Eso dice la teoría. La realidad es que tanto él como ella están muy ligados a sus propios sistemas familiares de origen desde unas lealtades ocultas, las cuales los van a hacer encontrarse desde lo no resuelto de sus propias familias, hasta que llegamos a la terapia sistémica de constelaciones familiares y constelaciones familiares fenomenológicas y ponemos orden, equilibramos el tomar y dar, tomo la vida como me fue dada, restablecemos los vínculos, la pertenencia, respetamos el destino con mayúscula y propiciamos el acercamiento físico de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y ocupamos nuestro lugar de hija, nieta, hermana, sobrina, prima, esposa, madre, abuela, madre política, hija política. Y ocupamos nuestro lugar de hijo, nieto, hermano, sobrino, primo, esposo, padre, abuelo, padre político, hijo político. Lo único que puedo pretender y lograr es yo ocupar mi lugar y confiar que los demás ocupen el suyo. Y si no, lo dejo con ellos. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí, maestra. Nada más para recordarles, antes de hacer las preguntas, sí, de leérselas, recordarles que las preguntas que son de contenido se van aclarando en el proceso y las que no son de propiamente el contenido que la maestra está dando se dejan hasta el final y la maestra decide si las responde, porque algunas maestras no tienen que ver con el tema en este momento. Entonces, no sé si las aborda o las dejamos para el final. Bueno, lo que sigue de presentación es breve. Es breve, entonces voy a continuar y terminamos y ya, ya nos dedicamos a todo lo demás. Perfecto. Vamos a detener esto y vuelvo a compartir pantalla. Y ¿dónde estás? Que no te veo. No, esta no es. Aquí está. El Padre Nuestro de constelaciones familiares fenomenológicas por Gloria Irma Dávila Dávila. Ancestros nuestros que están en los cielos y por doquier. Santificadas sean sus vidas, así en la tierra como en el cielo. Y puesto que ustedes están muertos y yo estoy viva, y aunque después nos encontraremos, aún no, ahora reverentemente
Me inclino ante ustedes, honrando la que fue su vida y respetando el que fue su destino. Y desde donde estén, por favor, mándenme su amor y sus bendiciones y perdónenme si traiciono la lealtad a nuestro sistema. Ustedes son los grandes, los mayores, y yo solo soy la pequeña, la menor. Tomo de ustedes lo que me den. Les pido también que vean con buenos ojos si mi destino es distinto al de ustedes al poner orden en el sistema, al reubicar vínculos de pertenencia, al incluir a los excluidos, al tomar la vida como me fue dada y equilibrar así el tomar y el dar, al respetar el destino, fate, de todos y cada uno de los miembros de la familia propia y de toda la humanidad. Y si caigo en la tentación de verme como la víctima, ayúdenme por favor a salir de ella. Y líbrenme por favor de la arrogancia al adjudicarme destinos que no son los míos. Porque de ustedes es el reino y la gloria de lo que fue, ha sido, es y será. Por los siglos de los siglos, por los hijos de los hijos. Eso lo dijo Sebastián, Gloria Irma, Dávila Dávila. Amén. No, no es amén, es amén, con mayúscula. Bien. Ya terminé mis presentaciones del día de hoy. Podemos ir en paz. La clase ha terminado. Amén. Sí. Las preguntas, Carla. Bueno, Démosle okay. para ver. Preguntó Lucía que qué significa el cáncer de útero. Hay un rechazo a la maternidad, a la feminidad. Un susto también, por supuesto. Un gran enojo con la parte femenina, con mamá seguramente. Ok, y déjeme ver, y dice, ahora que usted habla de la harina de trigo, panadería, ¿qué relación hay con un celiaquismo? Ay, no sé dónde surge el trigo. Tengo la idea de que surge en Europa. Entonces hay un rechazo a la parte de los orígenes del trigo. Pero tiene que ver con rechazo a la madre. El alimento es la madre. En forma muy general lo digo. Habría que ver especificidades, especificaciones. ¿Qué más, Carla? No hay ninguna otra. Ahí están pidiendo el Padre Nuestro, pero que lo pongamos en el chat. En el momento que usted lo tenga bien, me lo pasa o lo pone usted ahí o me pasa la presentación para ya irlas publicando. Sí, aquí solo voy a hacer un cambio, un agregado al del pensamiento sistémico. Los otros dos ya los podemos compartir, por supuesto. Hoy Maestra, en la noche, dime. Es que quería, si me permite, tal vez ejemplificar el tema de hoy con una metáfora. Uh-huh. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, es que un poco tal vez como para ¿cómo hice yo, digamos, para entender este tema de los sistemas familiares, el observador, las lealtades, todo en uno solo, ¿verdad? Y cómo es que funciona. Yo lo que hice fue pensar como si mi vida es una obra de teatro, yo soy la directora y yo decido cómo pongo a actuar a cada una de las personas y de las cosas y situaciones que aparecen en mi vida, ¿verdad? Entonces, si yo los pongo a actuar, yo soy el observador. Uh-huh. Uh-huh. Todo lo demás viene a ser parte de mi sistema, ¿verdad? Y yo les defino un papel. Y las lealtades
son esa forma inconsciente en las que yo decido cuál es el papel que tienen que actuar y prácticamente los obligo a hacerlo para que mi sistema funcione, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando algo aparece en mi vida, sobre todo lo que no me gusta, ¿verdad? Entonces yo siempre me pregunto, ¿en qué momento y qué fue lo que yo dije o pensé cuando lo puse a... Déjeme ver, se fue la maestra, creo. No, aquí estoy, Bueno, no la veía. Bueno, entonces yo siempre me pregunto, ¿qué fue lo que yo les dije, en qué momento para que aparecieran de esa forma en mi vida? Y eso me ha permitido entender y encontrar muy rápidamente la lealtad que hay, ¿verdad? Cuando no, entonces, para eso están las constelaciones familiares también, ¿verdad? Para que me ayuden a agilizar el trámite, digo yo, ¿verdad? En ese proceso. Claro. Y lo voy a ejemplificar también con un ejemplo real. El otro día llegó una amiga y me dijo, es que estoy cansada con Priscila, que es la hija, porque siempre me llega a interrumpir, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, le pregunté que qué pasaba cuando ella quedó embarazada de Priscila, y ella me dice que ella tenía X y X planes, y Priscila llegó a interrumpirla, ¿verdad? Y inmediatamente yo le dije, ok, no tenía ni siquiera que decírselo a Priscila, pero ella le dio una orden, le dijo, usted viene a interrumpirme, ¿verdad? Usted interrumpe. Y a partir de ese momento, Priscila, en la obra de teatro de mi amiga, está obligada como hija a hacer una interrupción en la vida de ella. Entonces, Priscila aparece en situaciones donde viene a interrumpirle algo. Ella, si va a dormir, Priscila viene. Si va a comer y quiere disfrutar de ver una película, Priscila aparece porque está obligada a interrumpirla, ¿verdad? Entonces yo le dije, ok, ahí, ¿verdad? Ahí es donde yo le digo, usted puede hacer lo siguiente, si puede uno solo, entonces uno dice, ok, voy a darle una nueva orden, por decirlo de alguna manera, a Priscila, ¿verdad? O si no, pues busco ayuda en constelaciones familiares, por ejemplo, para que me ayuden con frases sanadoras a darle una nueva orden a esa persona en mi obra de teatro. Claro. Por decirlo así, ¿verdad? Entonces ahí uno puede encontrar, yo soy el observador, tengo a toda esta gente o situaciones, incluso las cosas, no solamente las personas, ¿verdad? El carro es parte de mi sistema, la casa, la lavadora, el teléfono celular, y les doy órdenes para que se comporten, ¿verdad? De cierta forma. Yo conozco personas que constantemente se les pierde el celular, se les roban el celular, se les rompe el celular. Eso no tendría, digamos, una lógica dentro de lo que debería ser armonía. ¿Verdad? Entonces, bueno, ¿cuál es la orden? ¿Dónde le entramé yo una orden a este teléfono celular o a cada celular? ¿Verdad? Y ahí puedo ir haciéndome preguntas al respecto, ¿verdad? O por ejemplo, hoy explicaba eso mismo con una amiga y yo le decía, vamos a ver, cuando yo pienso en un taxi, ¿cuál es la idea de taxi que yo tengo? Porque ese es el que me va a llegar, ¿verdad? Si yo pienso que el taxi que, no sé, que los taxis son, por ejemplo, para que yo lo pueda pagar, tiene que ser un taxi pirata, no puede llegarme otro tipo de taxi. Y si además asocio pirata con que sea una chatarra, no puede llegarme otro tipo de taxi. Correcto. ¿Verdad? Pero todo Entonces, eso tiene que ver con mandatos familiares que uno... Exacto, con lealtades. Correcto. Exacto. Correcto. Entonces quería como a modo de ejemplificar y cerrar, digamos, como para que tal vez a veces es más fácil entenderlo así, ¿verdad? ¿Cómo es que yo entramo todas esas cosas en mi vida? Claro. Claro. Y hay, bueno, ya, maestra, y hay unas cuantas preguntas más en el chat. Vamos a, por favor, Carla, las preguntas, sí. Ok. Dice, bueno, Patricia solicitaba si puede repetir la oración y si le parece lo hacemos antes de cerrar, maestra. Ok. Luego Claudia dice, a propósito del tema de la matriz, tengo una paciente que tiene problemas de excesivo flujo vaginal y que es difícil de controlarse. Eso es
todo lo que dicen. No sé si es para que usted se refiera o fue un comentario. Las dos cosas, yo. Sugiero que esa persona escuche el corazón de la mamá y si no puede, que alguien que represente a la mamá. Y vamos a ver qué es lo que pasa y a ver si eso ayuda. Va a ayudar cuando menos a tranquilizar. Pero tiene que ver con el aparato reproductor femenino, tiene que ver con la idea de ser mujer. Y hay muchos mandatos acerca de lo que es ser mujer. Y a lo mejor, Luego, nada más para terminar, el mandato sí, de mujeres equivale a tener hijos y no necesariamente. Entonces, no sé, habría que ver. Dime, ¿qué más? luego Marisol pregunta, Gloria, ¿cómo puedo tomar mi lugar de hija mayor de mis papás si ellos ya no viven y no me llevo con mis hermanos? Posiblemente el papá o la mamá tuvieron hijos antes de conocerse entre ellos. Es posible esta posibilidad. Y que ella no sea la mayor. Entonces, Marisol, ¿tú has querido tener hermanos mayores? ¿Te hubiera gustado tener un hermano mayor? No, me hubiera gustado tener una hermana. Hermana mujer, sí. ¿Me escucho? Una Sí, Marisol. hermana mayor. Pues no sé, no me lo había cuestionado si mayor o menor, Pero pero mayor, pues sí, sí. Entonces quiere decir que lo tienes que ir la mayor. perdón, no entendí, Gloria. Maestra, es que se le está interrumpiendo. Sí. Buenas, buenas. ¿Ya? Ya. Hubo una interrupción, Marisol. Quiere decir que probablemente si tengas un hermano mayor o hermana mayor por parte de tu papá o tu mamá o los dos, no lo sé. Pero eso es para un tema de conversaciones. De acuerdo. Gracias, ¿Qué más, Gloria. Carla? Ya le leo. Dice, ¿cómo se puede entender el déficit de atención ya diagnosticado en un sistema familiar? Carla. ¿Sí? ¿Qué más preguntas? ¿No me escuchó? Dice, ¿cómo se puede entender el déficit de atención ya diagnosticado en un sistema familiar? No, no te había escuchado. Quiere decir que hay bebés no nacidos no reconocidos. Eso es lo que quiere decir. El déficit de atención. Otra vez me sacó. No. ¿De acuerdo? Y hay otro, dice, ¿cómo rompemos una lealtad una vez identificada? Le decimos a la persona que la amamos y la reconocemos, pero que no necesitamos esa enfermedad o situación y que nos permiten seguir adelante sin eso, ¿es así? No se rompe.
Maestra, no la estamos escuchando. No, yo diría, te voy a amar de otra manera. Te voy a amar de otra manera. Eso es como yo lo diría. Y voy a cerrar cámara porque la conexión acá dice que está inestable. No cierro micrófono para que me escuchen, pero no se rompen cadenas desde mi punto de vista. Se integran, se sueltan, se incorporan, se viven, ¿sí? Se reconocen, sí, se integran, sí, claro. Correcto. Pero no se rompen. Y respecto a la enfermedad, el enfermarse de igual manera como lo hicieron algunos miembros de la familia es una forma de amar. Entonces uno le dice a la persona o a las personas, voy a amarte de otra manera. Y si es mamá o papá, por favor vean con buenos ojos si los amo de otra manera. Si estoy siguiendo a alguien menor, generalmente los menores seguimos a los mayores, siempre. Siempre. Bien. ¿Qué más, Carla? Ya le leo otra pregunta. Dice, doña Gloria, ¿podría decir una frase sanadora para trabajar el rechazo de mi papá? Es decir, ¿esta persona rechaza a su papá? Adriana. No, es de él hacia mí, por lo menos así lo he sentido. Bueno, entonces dígale, papá, tomo de ti lo que me des. Si es rechazo, eso tomo. Y el bueno para mí eres tú. Con el otro hombre no tengo nada que ver. Tú eres mi papá y yo soy tu hija. Cuando papá o mamá rechazan a uno de los hijos, recuerden que lo vimos en la materia de cierres, donde el hijo, sin darse cuenta, está identificado con una pareja anterior de papá o de mamá. Eso es una de las posibilidades. Puede haber otras. ¿Qué más, Carla? Bueno, preguntas de contenido, digamos, o de este tipo, ya no hay más. Y Susana nada más dice, sí, vamos a seguir haciendo al final de la clase un movimiento. Y el próximo Lunes. El próximo lunes que tengamos clase, sí voy a dar tiempo. Hoy era un reencuentro después de 2 semanas de no vernos. Y bueno, respondí a las preguntas y vamos a programarnos para seguir practicando, por supuesto. Y la meta va a ser que en cada clase practiquemos. Sí. Ok, maestra, y entonces si quiere ya podemos ir cerrando. Bueno, todavía queda, si quería agregar algo más y si no podemos cerrar con la oración. Ya cierro con la oración. Maestra. Padre nuestro, dime. Nada más, porque tal vez algunos ingresaron después, entonces voy a recordar lo que les dije al inicio. Y es que recuerden que la clase de los lunes es módulo 3. El requisito es haber llevado módulo 1 y módulo 2 para ingresar a la clase, al módulo 3. Esto porque también Valeria me dice que ella tiene anotadas menos personas de módulo 3 de las que hay hoy acá. O sea, quiere decir que aquí hay gente que no es del módulo 3, que es de módulo 2 o es de módulo 1. Entonces, esas personas tienen que ir a las clases que les corresponde mañana o el miércoles. Y los que ya estamos en módulo 3, sí podemos repasar y asistir a las clases de martes y miércoles. Los que estén en módulo 2 pueden ir a módulo 1 y los de módulo 1 solo pueden ir a módulo 1. Eso para que lo tengamos en cuenta como parte de la logística. Y efectivamente, maestra, voy a poner un anuncio para recordarles que tienen que seguir
ingresando con la cuenta de correo y la contraseña de la cuenta de Zoom. Eso para que si alguno hoy no lo anotó y cree que se le puede olvidar, porque como nos vemos cada 15, entonces para que lo anoten en algún papelito y sepan que van a seguir ingresando así, porque además eso nos permite monitorear más fácilmente quiénes son las personas que están asistiendo, ¿verdad? Y por eso hoy nos dimos cuenta, digamos, de que algunos que están acá no están en módulo 3. Entonces, les agradecemos que tengan esa consideración. Ajá. Y Ariel tiene la mano levantada. Disculpen, Carla, Valeria. Señora. Agradezco mucho todo su trabajo, solo que aquí me estoy comportando como una mamá o un papá que toma decisiones sin tomarlo en cuenta a los hijos mayores. Hay personas que tienen mi consentimiento para estar en el módulo 3 y no lo consideré necesario de compartirlo con ustedes. Mil disculpas. Sin embargo, las personas que están por algún motivo muy importante para mí y no lo consideré importante de compartir. Pido disculpas. Pido muchas disculpas por mi forma de ser, que se me olvida que no estoy sola. Mi madre siempre me dice, Gloria, tú te comportas como si estuvieras sola. No, disculpen, veo otras cosas y permito otras cosas. Entonces, pido disculpas públicamente a usted, Carla, y a usted, Valeria. Mil disculpas. Listo. Adelante, Ariel. Gracias, muy buenas noches a todos. Otra forma de accesar, que hoy me costó un poco también a mí, es que una vez ya hayan entrado al Zoom, lo que hacen es que ponen el número de teléfono y ponen el número CFF, no me acuerdo qué más, y es una manera más fácil de entrar para los que ya tienen la cuenta, y sí es necesario tener la cuenta primero para que se cercioren y no les pase lo que me pasó a mí hoy. Buenas noches y gracias. Gracias, Ariel. En todo caso, igual voy a poner el mensajito en el chat para los grupos de martes y miércoles. Gracias, Carla. Tal vez eso que está diciendo Ariel sería bueno compartirlo también en el chat para todos, por aquello. Entendí que eso es lo que dijo Carla, Valeria, que iba a ser. Ah, bueno, es que yo entendí que es solo para un grupo, pero perfecto. Gracias. En el chat de todos. Sí, señora, de todos. Una aclaración, a ver si escuché bien. Dijo Carla que los del módulo 3 podemos asistir al módulo 2. Así es. Correcto. Sí, eso fue lo que dijo la maestra en algún mensaje, que podemos ir a repasar los del módulo 3, si en algún momento queremos, vamos a ver, repasar algo del módulo 2 o del módulo 1, o simplemente entrar porque ese día tenemos oportunidad. La maestra dio el consentimiento de hacerlo, igual la gente del módulo 2 al módulo 1. Correcto, así es. Sí, así es. Listo. Ariel, ¿usted volvió a levantar la mano? Perdón, no le he bajado más bien, gracias. Ok. Maestra, entonces ya con esto sí podemos cerrar. Si usted tiene algo más o si no podemos, igual que es costumbre, abrir cámara y decirnos buenas noches y yo que quiero nos vemos rezar. Sí, cierto, maestra, disculpe. Pero vamos a hacer, yo voy a hacerlo con la cámara, ya la abrí. Bueno, y yo cerré mi cámara. El Padre Nuestro de Constelaciones Familiares Fenomenológicas. Escrito por Gloria Irma Dávila. Esto lo escribí hace mucho tiempo. Podemos hablar más de 10 años. Si no es que más. Es la segunda vez que lo comparto. Padre Nuestro de Constelaciones Familiares Fenomenológicas. Por Gloria Irma Dávila. Ancestros nuestros que están en los cielos y por doquier. Santificadas sean sus vidas, así en la tierra como en el cielo.
Y puesto que ustedes están muertos y yo estoy viva, y aunque después nos encontraremos, aún no, ahora reverentemente me inclino ante ustedes, honrando la que fue su vida y respetando el que fue su destino. Y desde donde estén, por favor, mírenme, mándenme su amor, mírenme con buenos ojos. Mándenme su amor y sus bendiciones y perdónenme si traiciono la lealtad a nuestro sistema. Ustedes son los grandes, los mayores, y yo solo soy la pequeña, la menor. Tomo de ustedes lo que me den. Les pido también que vean con buenos ojos si mi destino es distinto al de ustedes, al poner orden en el sistema, al reubicar vínculos de pertenencia, al incluir a los excluidos, al tomar la vida como me fue dada y equilibrar así el tomar y el dar, al respetar el destino, fate, de todos y cada uno de los miembros de la familia propia y de toda la humanidad. Y si caigo en la tentación de verme como la víctima, ayúdenme por favor a salir de ella. Y si caigo en la tentación de verme como la perpetradora, ayúdenme por favor a salir de ella. Y si caigo en la tentación de verme como la salvadora, ayúdenme por favor a salir de ella. Y líbrenme por favor de la arrogancia al adjudicarme destinos que no son los míos, porque de ustedes es el reino y la gloria de lo que fue, ha sido, es y será, por los siglos de los siglos, por los hijos de los hijos. Crédito a Sebastián por esa frase. Amén, amén. Gloria Irma Dávila Dávila. Ahora sí, Carla. Ahora sí. Bueno, ahora sí, voy a detener entonces la grabación ya.